Bienvenidos a Arte de Manizales para el Mundo, un podcast donde conocerán el talento local que pone el nombre de nuestro territorio en alto. En esta ocasión hablaremos sobre un artista que, a través del arte, ha resignificado los muros, llegando al reconocimiento internacional gracias a sus intervenciones urbanas que lo han llevado a colaborar con grandes marcas como Nike. Él es Seb. Seb es un artista urbano nacido en Manizales que ha dedicado gran parte de su vida a transformar los espacios de la ciudad a través del arte. Además de su experiencia como grafitero, es diseñador visual egresado de la Universidad de Caldas. Durante más de 15 años ha desarrollado proyectos en el espacio público que buscan generar nuevas formas de ver y habitar los territorios. Su trayectoria le ha permitido llevar su trabajo más allá del ámbito local, participando en proyectos de gran escala y colaborando con diferentes organizaciones y marcas, consolidándose como uno de los referentes del arte urbano contemporáneo de la región. La relación de Seb con el arte comenzó en la adolescencia. Sus primeras experiencias estuvieron ligadas al graffiti, una práctica que le permitió acercarse a la calle como escenario de creación. Lo que empezó con letras y firmas fue evolucionando hacia la representación de rostros, personajes y escenas realistas. Ese proceso de exploración fue clave para construir una identidad artística propia, en la que se cruzan sus experiencias personales, la cultura urbana y su mirada sobre la ciudad. La formación en diseño visual amplió las posibilidades de su trabajo creativo. Los conocimientos sobre composición, iluminación, color e imagen se integraron a los aprendizajes adquiridos durante años de práctica en el espacio público. Actualmente su obra reúne influencias diversas, entre ellas el graffiti, el collage y el realismo, combinadas con una fuerte presencia del color. Más que mantenerse dentro de una fórmula establecida, el artista entiende la creación como un proceso de búsqueda constante y de experimentación. Esa constante exploración hace que cada proyecto sea diferente. Aunque existen elementos que permiten reconocer su sello personal, Seb adapta sus composiciones según el contexto y el mensaje que desea comunicar. Esto demuestra que, para él, el arte urbano no consiste en repetir una fórmula, sino en encontrar nuevas maneras de dialogar con los espacios y con quienes los recorren diariamente. En sus murales es frecuente encontrar una combinación de vinilo y aerosol, lo que inicialmente fue una solución ante la necesidad de optimizar recursos, terminó convirtiéndose en una característica fundamental de su lenguaje visual. A través de esta mezcla de materiales logra construir superficies llenas de contraste y profundidad, donde los colores, las sombras y las texturas adquieren protagonismo. Gran parte de la producción artística de Seb gira alrededor de la identidad cultural y las expresiones urbanas contemporáneas. En su obra aparecen con frecuencia referencias a la cultura afro y a la vida cotidiana de la ciudad. De igual manera, su trabajo dialoga con temas relacionados con la identidad latinoamericana, la música, la calle y las diferentes expresiones que configuran la vida en los contextos urbanos. Uno de los aspectos más interesantes de su obra es la importancia que le da a la experiencia del espectador. En lugar de ofrecer mensajes cerrados o explicaciones definitivas, su obra invita a la interpretación personal. De esta manera, cada persona puede establecer conexiones diferentes con los murales, aportando significados propios y enriqueciendo el diálogo que surge entre la obra, el espacio y la comunidad. Ahora que conocemos un poco más sobre la trayectoria y la propuesta del artista, pasaremos a analizar una de sus obras titulada Revela la verdad. Este mural, realizado en 2020,
Aborda una problemática social presentada en Colombia y se destaca por el uso del negativo fotográfico como recurso visual. A continuación, hablaremos sobre sus componentes y sobre el mensaje que transmite. El mural fue realizado utilizando aerosol y pintura sobre muro, pero su característica más importante es que la imagen está construida en negativo fotográfico. La obra no está pensada para ser observada únicamente a simple vista, sino que el espectador debe interactuar con ella utilizando un filtro fotográfico desde la cámara de su dispositivo móvil, lo que permite invertir los tonos y revelar la imagen en su apariencia normal. De esta manera, la tecnología se convierte en parte de la experiencia artística y del mensaje que quiere transmitir. Antes de la fotografía digital, las imágenes quedaban registradas sobre una película en la que las luces y las sombras aparecían invertidas. Para obtener la fotografía definitiva era necesario pasar ese negativo por un proceso de revelado en un cuarto oscuro, utilizando papel fotosensible y productos químicos que permitían hacer visible la imagen real. En el muro de Sevg, ese proceso se traslada al presente. En lugar de un laboratorio fotográfico, el revelado ocurre mediante un filtro negativo de la cámara de un teléfono celular, convirtiendo al espectador en parte esencial de la obra. El mural representa el retrato de un hombre ubicado en el lado derecho de la composición, acompañado del nombre Temístocles Machado y la fecha 27/01/2018 en letra pequeña. A la izquierda aparece la frase "Revela la verdad", acompañada del texto "Cientos de líderes sociales asesinados", y detrás del texto se observa el contorno del mapa de Colombia. El recorrido visual de la obra está cuidadosamente construido para guiar la mirada del espectador. En un primer momento, la atención se dirige hacia la frase "Revela la verdad", debido a su tamaño y ubicación dentro de la composición. Seguidamente, la vista se desplaza hacia el retrato, que ocupa gran parte del lado derecho del mural y se convierte en el punto focal de la obra. Finalmente, el espectador identifica el texto "Cientos de líderes sociales asesinados" y el contorno del mapa de Colombia, elementos que permiten comprender el contexto y el sentido del mensaje. Sin embargo, este recorrido cambia cuando la imagen es observada mediante el filtro negativo. En este momento, los rasgos del rostro se vuelven mucho más claros y el espectador descubre detalles que antes permanecían ocultos. De esta manera, la obra propone un recorrido visual en dos partes. Primero, invita a observar y generar preguntas, y después conduce al descubrimiento de la imagen y de la problemática social que representa. En cuanto al componente de color, se utilizan negro, blanco, grises y verde, y a simple vista las luces y sombras del retrato se encuentran invertidas. El negro domina gran parte de la composición y genera un contraste con las zonas blancas. Los tonos grises permiten construir los detalles y volúmenes del rostro, mientras que el verde resalta un elemento específico de la obra, atrayendo la atención del espectador hacia el mensaje. El color se convierte en una herramienta que refuerza la idea central de la obra: descubrir aquello que inicialmente permanece oculto. El claroscuro es el elemento más importante. Cuando el espectador utiliza el filtro fotográfico, los tonos se invierten y el rostro adquiere volumen y realismo. Esto demuestra que la percepción de la imagen depende completamente de la relación entre luz y oscuridad. La obra juega con la percepción visual. A simple vista, el rostro puede parecer extraño o difícil de interpretar, pero cuando la imagen es invertida, la percepción cambia y el rostro se vuelve inmediatamente reconocible. Entonces, la interpretación visual también depende del contexto y de la organización de los elementos, algo que estudia la teoría Gestalt. El mural comunica de forma clara una denuncia social. El retrato, el mapa de Colombia y el texto se unen para que el espectador comprenda que existe una problemática relacionada con la violencia contra los líderes sociales. Al estar ubicado en el espacio público, el mensaje busca llegar a toda la comunidad.
El contenido artístico no es únicamente lo que la obra muestra, sino también lo que expresa. Más allá del retrato y del texto, la obra habla sobre la búsqueda de la verdad, la memoria y la necesidad de hacer visibles realidades que han sido ocultas o ignoradas. El retrato que aparece en el mural corresponde a Temístocles Machado, un reconocido líder social y defensor del territorio en Buenaventura, asesinado el 27 de enero de 2018. Durante años luchó por los derechos de las comunidades afrodescendientes y se opuso al despojo de tierras y a proyectos que afectaban a la población de su territorio. Al elegir representar su rostro, Zeg no solo rinde homenaje a su memoria, sino que lo convierte en un símbolo de los cientos de líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en Colombia por defender los derechos humanos, el territorio y sus comunidades. De esta manera, el mural trasciende el rostro de una persona en particular para denunciar una problemática que continúa afectando al país e invita al espectador a reconocer la importancia de quienes dedican su vida a la defensa de los demás. Aunque la obra contiene un mensaje directo, también cuenta con elementos sugestivos. El uso del negativo fotográfico genera preguntas como ¿por qué el rostro aparece invertido? ¿Qué significa revelar la imagen? ¿Y qué cosas permanecen ocultas? El espectador no recibe todas las respuestas, sino que construye parte del significado a partir de su experiencia y conocimiento de la realidad colombiana. Revela la verdad es una obra de denuncia social que utiliza el arte urbano para hablar de memoria, verdad y derechos humanos. La técnica del negativo fortalece el mensaje, ya que obliga al espectador a participar activamente en el proceso de descubrir la imagen, convirtiendo el acto de revelar el retrato en una metáfora de revelar una realidad social oculta que ha sido invisibilizada, distorsionada o ignorada. Por eso, el título Revela la verdad funciona en dos aspectos. En el visual, porque el espectador revela el verdadero rostro mediante el filtro, y el social y político, porque el espectador es invitado a reconocer una realidad que muchas veces permanece oculta en el discurso público. En este sentido, la técnica y el mensaje son inseparables. La obra no solo habla de revelar la verdad, sino que obliga al público a realizar el acto de revelarla. Y así llegamos al final de este recorrido por la trayectoria y la obra de Zeg. Más allá de los colores, las técnicas o los murales, su trabajo nos recuerda que el arte también puede hacernos preguntas, invitarnos a observar con más atención y abrir conversaciones sobre realidades que muchas veces pasan desapercibidas. Después de conocer la obra Revela la verdad, queda claro que un muro puede convertirse en mucho más que una superficie para pintar. Puede ser un espacio para preservar la memoria, cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor y darle voz a historias que no deberían quedar en el olvido. Esperamos que este episodio les haya permitido descubrir no solo un artista, sino también una forma diferente de entender el arte urbano, una que transforma los espacios, pero también la manera en que nos relacionamos con ellos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir descubriendo a los artistas que construyen cultura desde nuestro territorio. Acabas de escuchar Arte de Manizales para el Mundo, un podcast donde conoces el talento local que pone el nombre de nuestro territorio en alto. Hasta la próxima.